Buenas tardes a todos. Mi nombre es Esteban Baeza y soy ingeniero agrónomo, soy español, soy de Almería y estoy trabajando actualmente como investigador en el grupo de horticultura de invernadero de la Universidad de Wageningen en los Países Bajos. Y hoy lo que quiero es contaros un poco el trabajo que hemos realizado, que yo he realizado personalmente por encargo de INIA, encaminado a analizar cuáles serían los diseños óptimos de invernadero pasivo para las dos principales regiones productoras de tomate en el Uruguay. Bienvenidos a la charla que voy a impartir y que se enmarca dentro de la jornada que está desarrollando INIA Uruguay sobre avances en investigación en cultivos protegidos, fisiología, manejo y nutrición, y en concreto yo voy a hablar de la aplicación de nuestra metodología de invernadero adaptativo, que luego explicaré, para intentar discernir cuál sería el diseño de invernadero óptimo para producir tomate en las dos principales regiones productoras del mismo en Uruguay. La producción de tomate en invernadero en Uruguay cuenta con un amplio número de explotaciones. En el año 2017 había casi 400 productores de tomate en la región sur y en 2015 había también ligeramente por encima de 300 en la región norte. Y en ambos casos la rentabilidad, por desgracia, se ve amenazada por bajos ingresos, ¿no?, del productor. Y obviamente esto de lo que luego hablará Cecilia con más detalle, una de las posibles causas pues, pueden ser los bajos rendimientos, ¿no? Porque si uno mira la evolución de los rendimientos medios por finca, vemos que los números están más o menos estancados desde hace una década o más, ¿no? No se consigue incrementar la productividad por unidad de área. Y esto pues obviamente es una gran limitación, ¿no? Cabe preguntarse cuáles son las principales o cuáles son las estructuras de producción mayoritarias, ¿no?, en ambas regiones. Y en ese sentido, yo que he tenido la suerte de visitarlos, he visto que el invernadero por excelencia es un invernadero tradicional, con una estructura de madera y cubierto con una película de polietileno. En general, los invernaderos en promedio tienen una superficie de unos 700 metros cuadrados, de acuerdo con los datos que Cecilia ha publicado en su tesis, y tienen un volumen relativamente pequeño, ¿no? Tan solo 2 metros de altura de promedio a la canaleta de evacuación de pluviales y unos 3,6 metros, 3 metros y medio aproximadamente en la cumbrera, ¿no? La ventilación lateral normalmente es de apertura y cierre manual y no siempre, como pueden ver en la foto, pero en la mayor parte de los casos dispone de una malla anti-insecto. Y luego, la superficie de ventilación cenital no está disponible en toda la estructura y en las que lo está, pues es con una superficie relativamente pequeña, ¿no?, como podemos ver en la imagen, son ventanas bastante pequeñitas. En general, los invernaderos carecen de otros sistemas de control climático, ya sea calefacción, sistema de refrigeración, enriquecimiento con CO2, etc. Son invernaderos eminentemente pasivos. ¿Qué ventajas podrían obtenerse de usar una estructura de ventilación pasiva, es decir, sin incorporar otros equipos activos de control del clima, pero mejorada? Bueno, creemos que por la experiencia que tenemos en otras zonas donde se han ido sustituyendo invernaderos tradicionales por estructuras un poco más modernas, que la productividad mejora durante todo el año, se hace más estable, hay menos altibajos, ya que el clima interior está menos sujeto a las variaciones provocadas por el clima exterior, ¿no?, y también por la incidencia de plagas y enfermedades. En general también suele conducir a un mayor ahorro de agua, lo cual, pues, obviamente, en zonas donde el agua es un bien escaso, pues es un valor añadido. Se usa de forma más eficiente el suelo, es decir, se consiguen más kilos por metro cuadrado, ¿no? Y esto permite, entre otras cosas, o ha permitido a que los productores puedan acceder a mercados más exigentes, abre la puerta a tener un invernadero así, a ir incorporando algunas otras estructuras de control climático,
a medida que el agricultor va conociendo mejor su estructura mejorada y en función de sus mercados pues puede ir pensando en qué otros equipos de control climático, y luego lo veremos cuáles podrían ser algunas de estas incorporaciones, ¿no?, en las dos regiones productoras, pues ir incorporándolo, no de golpe, pero a lo mejor sí de forma paulatina, ¿no? Y luego, por supuesto, permite pensar a lo mejor en diversificar a otros productos sin que haya demasiadas limitaciones, ¿no? Un productor que está haciendo tomate en un momento dado con una estructura de este tipo que se plantea ir a hacer un pimiento, pues en principio no hay ninguna limitación, mientras que, bueno, a lo mejor en otra estructura pudiera ser más complicado, ¿no? Una pregunta muy recurrente y obvia es determinar cuál sería el invernadero ideal para cada zona climática, ¿no? ¿Cómo vamos a saber cuál es el invernadero ideal? Esa es una pregunta que no es fácil de responder porque es un problema complejo, intervienen muchos factores, y para intentar responder a esa pregunta, en la organización a la que yo pertenezco, hace ya algunos años decidimos desarrollar una metodología que la llamamos del invernadero adaptativo y que hemos aplicado con mucho éxito para diseñar el invernadero óptimo para zonas muy distintas de la Tierra, del planeta Tierra, ¿no? Desde Taiwán hasta Oriente Medio, Japón, Australia, Malasia. Y básicamente esta metodología consiste en aprovechar que tenemos unos modelos de simulación muy potentes y muy precisos para usarlos e intentar de antemano probar distintas alternativas tecnológicas y ver para esas alternativas cuál es el clima que se genera en el invernadero y cuál es la productividad, ¿no?, que se genera. Y también cuántos recursos se consumen en cada una de esas opciones, ¿no? Ya que una vez que se tiene cuál es el clima, cuál es la productividad potencial que podría obtenerse y cuántos recursos se necesitan en cuanto a agua, electricidad, etcétera, pues con eso ya se puede hacer un balance económico y se puede estudiar de antemano cuáles serían las alternativas más interesantes, ¿no? Para ello necesitamos conocer los datos climáticos de la zona en cuestión, temperatura, humedad, radiación solar, viento. Necesitamos definir en el programa de simulación qué tipo de estructura vamos a usar, ¿no?, qué capacidad de ventilación tiene el invernadero, cómo se gestiona esa ventilación, cuáles son las propiedades ópticas radiativas de la cubierta que estamos simulando, si es vidrio, si es plástico, si es polietileno, si es policarbonato, en fin, la que sea, si van a utilizarse mediante insectos, no se van a usar, y simulamos eso y se obtiene pues una predicción del clima que habría en esa estructura, y con esa predicción del clima se conecta a un modelo de cultivo, en este caso, por ejemplo, un modelo de tomate, y el modelo de cultivo de tomate pues nos hace una predicción de la producción. Luego también podemos decidir simular o no simular pues un equipo de calefacción, un equipo de enriquecimiento carbónico, un sistema de refrigeración que puede ser evaporativa, puede ser refrigeración mecánica, iluminación artificial, etc. Y el programa nos da, en función de los equipos que estamos simulando y cómo los gestionamos, pues nos da un consumo aproximado, bastante aproximado, de cuáles serían el gasto en gas o en combustible, el gasto en electricidad, en CO2, en agua, etc. Y esto, básicamente, es la metodología que aplicamos para intentar discernir cuál sería la estructura ideal, óptima para cada clima, ¿no? En el presente trabajo hemos llegado hasta el nivel de predecir productividad y los recursos necesarios, pero no hemos llegado a hacer el balance económico. Para esto haría falta pues, conocer en más detalle cuáles son los gastos tipo, ¿no?, operacionales de un invernadero en Uruguay, cuál sería el precio de mano de obra, etcétera, etcétera. Pero con los datos que Linea dispone, y se podría hacerse ese estudio, ¿no?, a partir del estudio que hemos hecho preliminar, ¿no? El Linea me ha proporcionado, en este caso, dos conjuntos de datos climáticos, unos que están medidos en la estación experimental de Salto Grande, correspondiente a las anualidades del 2012 y 2018, y otro de la estación experimental de La Bruja. En realidad me suministraron muchos más datos, pero la serie suministrada algunas estaban incompletas, entonces estos que vemos aquí son los que realmente tenían un número de datos mayor y con más fidedignos, más fiables, digamos, y esas son las que he empleado para las simulaciones, ¿no? Si vemos los datos climáticos, bueno, pues lo que vemos es que aquí en la primera gráfica
se refleja la duración del día en el Uruguay a lo largo del año y en los Países Bajos, vemos obviamente que no estamos en el mismo hemisferio, obviamente, pero aún así la duración del día debido a la latitud de Uruguay pues no varía demasiado o no tanto como varía en una latitud tan elevada como la que tienen los Países Bajos, donde vemos que en el invierno pues hay muy pocas horas de luz y en el verano hay muchísimas y mientras que allá en Uruguay pues tienen una variación menor, ¿no? En cuanto a la radiación, pues vemos también que la radiación acumulada anual es mayor en el Uruguay que aquí en Holanda. La diferencia al principio, debido a la contrastación al ser distinto hemisferio durante los meses, obviamente, de lo que allí sería el verano y aquí el invierno, hay una diferencia muy grande que luego se compensa en lo que sería el verano holandés, pero bueno, al final la radiación es mucho mayor allá que acá, ¿no? En cuanto a las dos ubicaciones, pues son muy parecidos los valores, aunque son en concreto para las anualidades que hemos comparado, son un pelín mayores en Salto Grande que en Las Brujas, ¿no? Y aquí vemos la evolución, lo que veíamos arriba era el acumulado y aquí vemos los valores acumulados diarios, ¿no? Donde se ve la gran diferencia que hay, obviamente, debido al diferente hemisferio, ¿no? De ambas ubicaciones. En cuanto a la temperatura, vemos en el caso de Salto en la gráfica superior y en el caso de Las Brujas en la gráfica inferior. Bueno, quizá lo más destacable, los valores son muy similares en ambas ubicaciones. Quizá que el verano sea un poco más fresco y el invierno también un poco más fresco en Las Brujas, ¿no? Pero en realidad no hay diferencia muy notable entre las temperaturas en una ubicación y en la otra. En esta gráfica sí que se puede ver muy bien que lo que representan sería los valores de radiación medio diario, acumulado diario, megajulio metro cuadrado por día, y en el eje de la X vemos la temperatura media diaria también, y eso lo representamos para todos los meses del año, y nos diferenciamos en la gráfica tres zonas, ¿no? La zona azul representa la zona en la cual, digamos, haría falta incorporar equipos de refrigeración al invernadero para poder cultivar de forma óptima. La zona blanca representa la zona en la cual se puede cultivar en el invernadero sin ningún sistema de control climático, en pasivo. Y la zona roja representaría pues, los meses en los cuales habría que incorporar algo de calefacción para poder cultivar de forma óptima. Y por último, la línea amarilla representa los niveles de radiación por debajo de los cuales haría falta quizá incorporar algo de iluminación artificial, ¿no? Lo que vemos obviamente es que para las dos ubicaciones, para producir de forma óptima en invierno, se necesitaría quizás algo de calefacción. Y en concreto el verano pues es bastante suave y aunque refrigerar pudiera ser aconsejable, sobre todo en Salto, donde vemos que sí que los meses de enero y febrero son claramente con valores un poco más altos que en Las Brujas, pero quizás no imprescindible, aunque luego lo veremos con más detalle, ¿no? En cuanto a la humedad ambiental, pues de nuevo nos encontramos con que la evolución en ambas ubicaciones es similar, aunque Las Brujas es una zona quizá un pelín más seca que Salto Grande, ¿no? Los valores mínimos de humedad relativa durante los meses de verano pueden sugerir que quizá el uso de enfriamiento evaporativo, algún sistema de refrigeración por evaporación, pudiera ser interesante si se dispone de agua de suficiente calidad, ¿no? Ya que estos sistemas suelen requerir un agua bastante buena y consumen bastante agua, con lo cual no son muy aconsejables en zonas donde el agua sea un bien muy escaso, ¿no? Que no es el caso de Uruguay y supongo que en este caso pues resulta interesante quizá plantearse, y de hecho luego lo veremos, ¿no? En cuanto a los datos climáticos del viento, hay pequeñas diferencias entre ambas localizaciones, con velocidades medias diarias de viento que oscilan entre 1 y 3 metros por segundo, y algunas rachas máximas que tampoco son muy elevadas, se podrían calificar de moderadas, ¿no? Vamos, por tanto, una vez que hemos visto los parámetros de clima, a analizar paso a paso cuáles serían las
las tecnologías y el efecto que tendrían potencialmente sobre el clima del invernadero y sobre la producción. Y empezamos claramente por un aspecto que es muy crítico, ¿no? Que es la ventilación natural, ¿no? Y aquí vamos a ver, en primer lugar, el efecto que tendría automatizar la apertura y cierre de las ventanas, ¿no? A la izquierda tendríamos el invernadero con ventanas cenitales fijas, donde no tenemos la posibilidad de abrir y cerrar esas ventanas, frente a ese mismo invernadero, pero con la posibilidad de abrirla y cerrarla mediante un controlador climático, de forma que cuando se alcance una cierta temperatura la ventana abra y cuando la temperatura baje por debajo de ese valor cierre, y lo mismo con la humedad, ¿no? Que cuando se supere un cierto umbral de humedad, y todo esto lo podemos simular en el programa de simulación. Y lo que vemos, bueno, aquí está un poco el invernadero que se ha simulado, ¿no? Que sería un invernadero un pelín más grande que el invernadero de tamaño medio, ¿no? Sería un invernadero de 1 hectárea, con distintos parámetros de geometría del invernadero, ¿no? Y sería pues un invernadero con una cubierta de film plástico, etcétera. Y lo que vemos obviamente es que en general la posibilidad de automatizar las ventanas supone sobre todo una ventaja en cuanto, en este caso tenemos representadas las temperaturas promedio diarias, en este caso en Salto, y lo que vemos es que durante la época de invierno la posibilidad de automatizar la ventana, apertura y cierre permite sobre todo que mejoren los valores de temperatura medios diurnos, ¿no? Lo podemos ver en la gráfica de abajo, que representaría un día tipo, y vemos como efectivamente la posibilidad de tener unas ventanas automatizadas permite, tanto por la noche como durante el día, mejorar bastante los valores térmicos, ¿no? Conseguir un clima más apropiado con valores más próximos a los valores óptimos, ¿no? Durante la época invernal. Eso podríamos resumir que lo más destacable o la ventaja más destacable de automatizar las ventanas sería que mejora la temperatura mínima y media de 24 horas en la época invernal. En el caso de que lo hagamos en Las Brujas, donde obviamente el ciclo es distinto, donde el ciclo empieza a finales del invierno y se desarrolla durante todo el verano y acaba justo antes del comienzo del invierno al año siguiente, vemos la evolución de las temperaturas y de nuevo vemos que desde septiembre hasta mediados de diciembre, justo antes de que empiece el verano de allá, pues hay de nuevo una mejora en los valores de temperatura, mínimos nocturnos y diurnos, y lo mismo ocurriría desde mayo hasta junio, ¿no? Pues en general podemos afirmar lo mismo, que mejoran las temperaturas mínimas y medias durante la primavera y el otoño. Obviamente durante el verano, que hace mucho calor y se está ventilando todo el tiempo, pues no hay prácticamente diferencia entre tener las ventanas automatizadas o no tenerlas. Lo siguiente sería ver el efecto que tendría aumentar la superficie de ventanas. No solamente automatizarlas, sino tener mayor superficie de ventanas. Bueno, en esta tabla vemos que hemos ensayado distintos porcentajes de área de ventana respecto a superficie cubierta. Vemos que hemos ensayado desde un 7% de superficie de ventana respecto a superficie de suelo hasta un valor máximo de un 40%. Y lo que representamos, lo que hemos medido, lo que hemos cuantificado es pues el número de horas que la temperatura del aire está por encima de un umbral de 28 grados. ¿Y por qué 28 grados? Pues porque sabemos que en tomate, a partir de que la temperatura supera 28 grados, pues se empieza a ver afectada la producción de materia seca, es decir, en definitiva la productividad, porque la fotosíntesis ya no se desarrolla de forma óptima, la respiración crece y digamos que se puede decir en general que es un umbral aceptable para considerar que por encima de ese valor hay problemas, empieza a haber un efecto negativo sobre la producción, ¿no? Y luego por encima de 35, que ya sería un umbral en el cual empieza a haber un daño serio sobre la producción, ¿no? Luego también hemos considerado el número de horas que la humedad relativa está por encima de unos umbrales del 90 y el 95%. En este caso, obviamente, el daño de tener valores de humedad relativa altos viene sobre todo derivado de la cantidad de horas que el cultivo puede tener condensación, puede estar mojado y favorecerse la aparición de enfermedades, que también es algo que el modelo nuestro permite simular, ¿no? Pues aquí tenemos también en la tabla el número total de horas de todo el ciclo que el cultivo está parcial o totalmente mojado, ¿no? En el caso de
de la izquierda parcial, en el caso de la derecha totalmente mojado, ¿no? Y por último, la referencia, que sería el invernadero con solo un 7% de superficie de ventana, y luego cómo el subir la superficie de ventanas va afectando a la productividad. En este caso vemos que a medida que sube la superficie de ventana, crece la productividad y un incremento productivo derivado del mejor clima que hay en el invernadero. ¿Por qué? Pues porque bajan bastante el número de horas que el invernadero está a una temperatura superior a 28 grados, también baja hasta casi anularse totalmente con una superficie del 40% el número de horas que tanto el aire como el propio cultivo están por encima de 35 grados. Hay una bajada también importante, aunque no tan sustancial como en la temperatura de las horas que el invernadero está a una humedad alta, y eso se debe obviamente a que por la noche tenemos que cerrar ventanas para mantener temperatura y obviamente por más que tengamos más superficie de ventana, el efecto que tenemos sobre la humedad no es tan acusado como en el caso de la temperatura cuando abrimos durante el periodo diurno, ¿no? Pero vemos que obviamente hay una mejora, aunque todavía sigue habiendo muchísimas horas donde el cultivo está mojado porque es un invernadero pasivo y obviamente se produce condensación, ¿no? Y vemos que al principio hay un incremento muy importante del 5% de productividad al pasar de una superficie del 7 al 15%, y luego ya una vez que ya superamos eso, pues el incrementar más la superficie de ventana ya tiene un efecto, el impacto menor, ¿no? Y lo mismo puede decirse en el caso de las brujas, ¿no? En el caso de las brujas, pues vemos exactamente lo mismo. Aunque en este caso, y dado que el ciclo se desarrolla durante el verano, el impacto que tiene mejorar la superficie de ventilación sobre la producción es mayor de lo que es en Salto, donde el ciclo se desarrolla durante la época invernal, ¿no? Aquí podemos ver también ese efecto asintótico que tiene el incrementar la superficie de ventanas, donde vemos como a medida que ya la superficie de ventana alcanza un valor del 30 al 40%, la mejora que tenemos sobre la ganancia, sobre el clima interior, pues es muy pequeña, ¿no? Por eso siempre yo recomiendo que hacer una superficie de ventana muy por encima de valores del 30 al 40% no tiene mucho sentido, salvo que tengamos malla anti-insectos, y en ese caso pues tenemos que compensar por la reducción que produce la malla, ¿no? Aquí a la derecha tenemos también unas gráficas que son interesantes porque nos permiten interpolar, por ejemplo, si queremos saber cuántas horas pasa el invernadero por encima, o cada fracción de ventanas que hemos simulado por encima de un determinado valor de temperatura, entramos en la gráfica, ¿no? ¿Cuántas horas, digamos, que tenemos fuera, ¿no? En el clima exterior, que sería la línea punteada por encima de 25 grados. Pues si bajamos hasta abajo vemos que hay más de 1000 horas, ¿no? Y aquí podemos entrar, ¿no? Y ver las diferencias que hay, ¿no? Entre los distintos tipos de, en este caso, en distintos tipos de fracción de ventilación ensayados, ¿no? Y lo mismo puede decirse respecto de la humedad, ¿no? En el caso de las mallas anti-insectos, conviene tener en cuenta que al colocarlas tenemos una reducción del intercambio de aire en el invernadero. Por tanto, en esta tabla podemos ver, por ejemplo, en función de qué plaga es mi target, la que yo quiero dejar realmente excluir fuera del invernadero, cuál sería la malla que necesito instalar, qué porosidad tiene esa malla y, sobre todo, es más importante, qué factor de reducción de la ventilación tiene esa malla. Y eso se calcula mediante una ecuación que hace ya algunos años propusimos en un trabajo que hicimos en Almería, donde vemos que la ventilación es igual a un parámetro que multiplica la porosidad de la malla por 2 veces menos la porosidad de la malla, ¿no? En definitiva, una vez que sé cuánto me va a reducir la ventilación la malla, pues tengo que compensar abriendo más ventanas o más superficie de ventanas para que el efecto de la malla de reducción de la malla anti-insectos no me restrinja demasiado la superficie de entrada de aire, ¿no? Luego también uno de los aspectos que he ensayado o he simulado es el interés que pudiera tener cubrir el invernadero con un polietileno térmico frente a un polietileno normal, ¿no? Básicamente un polietileno térmico lo que hace es que tiene unos aditivos en el material, unas cargas minerales que hacen que se absorba durante la noche la radiación de onda larga y permiten que
en lugar de que se transmita totalmente hacia el cielo, ¿no? Esa radiación, una parte la absorba el plástico y, bueno, ya caliente el plástico y que una pequeña parte de esa energía quede dentro del invernadero. Obviamente el efecto está ahí, no es muy acusado de este tipo de materiales. Lo que vemos en el caso de Salto es que las temperaturas son muy similares entre ambos, el film térmico y el normal. Hay un pequeño aumento de la cubierta no térmica de la productividad respecto a la cubierta térmica, derivado del hecho de que el polietileno térmico siempre tiene una cierta pérdida de transmisión, porque esas cargas minerales le quitan transmisividad, ¿no? Y bueno, lo que hay que ver siempre es si esa pérdida de transmisión de radiación fotosintética se compensa por el incremento de la temperatura que se obtiene o no. En el caso de esta simulación, en principio parece que para Salto no compensa, ¿no? Y en la Bruja hay el mismo rendimiento, con una pequeña disminución del 0,5% para la película no térmica. En este caso, obviamente, esto viene derivado del hecho de que en la Bruja el ciclo se desarrolla durante el verano y ahí puede penalizar un poco el tener la cubierta térmica, ¿no? Perdón, la cubierta... una disminución pequeña para la cubierta no térmica. Creo que aquí hay un error, pero sería lo que he comentado. En cualquier caso, yo creo que no hay muchas diferencias entre usar una cubierta o la otra. No se pueden esperar milagros de tener una cubierta térmica. Y en general, y para un clima suave como el que tienen allí, en las dos regiones, yo creo que no es una decisión muy crítica el usar una cubierta térmica o no. Y en cualquier caso, yo iría quizá por la cubierta con mayor transmisividad, ¿no? Sobre todo en la zona donde se desarrolla el ciclo en verano, mientras que en la zona donde el ciclo se desarrolla en invierno puede tener algo de interés tener la cubierta térmica. En cuanto a la gestión de temperatura, una técnica bastante empleada para suavizar un poco las temperaturas elevadas, sobre todo en el cultivo, en la propia planta, sería el uso de técnicas de sombreo, y entre ellas el blanqueo de la cubierta, una técnica que permite hacer un sombreo temporal sobre el cultivo, que se aplica y luego se elimina, o bien directamente porque llueve, o bien porque el propietario lo elimina con agua a presión y con un cepillo. Es un método de sombreo en general muy barato y que, al no interferir con la ventilación natural, pues tiene una serie de ventajas que lo hacen bastante utilizado en muchas zonas, ¿no? Por ejemplo, donde yo vengo, en Almería, es usado por la amplia mayoría de los productores cuando llega la época de máxima radiación, ¿no? En contra, bueno, pues que según el producto que se utilice, no todos, pero hay muchos que los que son más baratos, que son el carbonato cálcico, se lava si llueve. Obviamente en zonas como Almería, donde se pueden pasar muchos meses sin lluvia, es interesante. En zonas donde los episodios de lluvia son más frecuentes, habría que irse a productos que lleven aditivos que le hagan más resistente al lavado por lluvia, ¿no? Luego, la uniformidad de la aplicación depende mucho del método de aplicación. En algunos casos, como en Almería, vemos como a menudo lo que se hace directamente, y ya que la estructura típica de allí, que es el parral, lo permite, es por encima del invernadero, un aplicador lo va aplicando, y bueno, en general se consiguen buenos niveles de uniformidad, sobre todo en aplicadores que tienen mucha experiencia y lo han hecho muchas veces, ¿no? Y como en otros casos, en fincas muy grandes, pues incluso se recurre a avionetas o helicópteros, ¿no? Yo lo he visto en México. En el caso además de otro aspecto en contra, es que el blanqueo, digamos que no da un sombreo óptimo a las 24 horas, porque durante las primeras horas de la mañana y a última hora de la tarde estás sombreando en momentos en los cuales no lo necesito, porque la temperatura en el invernadero todavía no es crítica, ¿no? Con lo cual, pues, elimina luz o resta luz en momentos donde no necesitaría restar esa luz, ¿no? Vemos como efectivamente el blanqueo contribuye a bajar mucho, sobre todo la temperatura del cultivo, porque lo que vemos es que el gradiente entre el cultivo y el aire deja de ser positivo, es decir, deja de estar el cultivo más caliente que el aire y pasa a ser negativo, ¿no? Eso hace que caiga la transpiración y que incremente mucho la eficiencia en el uso de agua, ¿no? Y luego la otra opción que he contemplado para sombrear sería el uso de pantallas. Las pantallas que pueden ser de sombreo, que pueden ser interiores o exteriores, ¿no? La ventaja de las pantallas es que pueden ser fijas, no necesariamente tienen que ser móviles, pero también pueden ser móviles, ¿no?
Pueden ser internas o externas, como he comentado, y permite adaptarla a las condiciones de luz existentes, ¿no? Es decir, la cierro si es que es móvil cuando necesito cerrarla y la dejo abierta cuando no necesito usarla, ¿no? Y en general permite un sombreado más uniforme de lo que sería un blanqueo, ¿no? Como contras, pues especialmente que es cara, suelen ser sistemas caros, especialmente los sistemas móviles y en concreto si van por fuera, que sería lo ideal, ¿no? Que la malla de sombrero esté por fuera. Ya que cuando está por dentro, pues interfieren en el intercambio de aire por ventilación natural del invernadero, ¿no? En el caso de que estén por fuera, pues la limitación principal sería que haya vientos muy fuertes, ¿no? Que comprometan la estructura, o también en zonas muy áridas por la acumulación de polvo y suciedad, ¿no? Lo que tienen de ventaja es lo que vemos en la gráfica de la izquierda, ¿no? Que permiten que durante la mañana y durante la tarde no la cerremos todavía la pantalla, con lo cual mejoramos la intercepción de radiación por parte del cultivo en esos momentos, y eso hace que cuando se ha comparado, como por ejemplo en el estudio que realizamos hace unos años en Almería, el uso de una pantalla frente a un blanqueo, pues que se consiguió un aumento de productividad del 25%, ¿no? En un cultivo de tomate. ¿Cuál sería, digamos, un poco el contrapunto? Bueno, pues que incluso en este ensayo, que obviamente era un invernadero bastante pequeñito, porque era un invernadero de investigación, con bastantes ventanas laterales, vemos como los valores máximos de temperatura eran mayores en el invernadero con la pantalla que con el blanqueo. ¿Por qué? Pues por la interferencia que he comentado antes que realiza la pantalla sobre el intercambio de aire. En invernaderos que son muy grandes o que estén pobremente ventilados, donde la superficie de ventanas no sea muy elevada, pues habría que tener cuidado con la instalación de mallas de sombrero interiores, porque puede llevar a valores de temperatura bastante elevados, ¿no? Aquí lo vemos, por ejemplo, en un estudio realizado en Las Palmerillas, también en Almería, donde vemos como con la pantalla los valores de temperatura eran mucho más elevados que con el blanqueo. Al final, un poco, esto lo voy a saltar porque quizá yo creo que ya lo que quería comentar respecto a las diferencias está claro. Para el caso concreto de Uruguay hemos simulado pantallas de sombrero interior que cierran cuando la radiación excede de 600 vatios por metro cuadrado, pero que también pueden cerrarse en invierno en las noches frías, porque bueno, aunque son pantallas abiertas, las pantallas de sombreo y en general no se puede esperar un efecto muy notable, pueden tener un ligero efecto mejorando los valores de temperatura. Entonces, ya que se tiene, ¿por qué no usarla también en las noches frías en invierno, ¿no? Algo de mejora se consigue, ¿no? Son pantallas que combinan rayas blancas, rayas transparentes y rayas abiertas para que difundan más la luz y en ese sentido funcionan mejor que las pantallas luminizadas, porque también tienen baja emisividad, pero mejoran una mayor difusión de la luz, ¿no? Hemos simulado 3 pantallas del 30, 42 y el 52% de sombreo, y esos mismos porcentajes de sombreo los hemos simulado, pero en este caso en un blanqueo. ¿Cuándo hemos determinado cuáles son los periodos de aplicación y eliminación del blanqueo? Pues nos hemos fijado en los momentos en que la temperatura de cultivo supera 28 grados durante la mayor parte del día en 3 o más días consecutivos, para evitar que de pronto miremos un día donde por lo que sea ha hecho mucho calor y digamos, venga, ya toca blanquear, ¿no? Cuando en realidad luego después de ese día vienen a lo mejor otros muchos días que todavía no. Entonces hay que fijarse en que se den esas condiciones durante al menos 3 o más días consecutivos. Y en ese sentido, pues así es como yo determiné las fechas de blanqueo, ¿no? Que en este caso, para los saltos se simuló un encalado que empezaría el 1 de marzo y el 28 de febrero, perdón, 1 de marzo hasta finales de abril, esto está mal, estoy equivocado, y en Las Brujas sería entre mediados de diciembre y finales de febrero, ¿de acuerdo? En un caso sería justo al principio del ciclo para intentar ayudar un poco al cultivo en la instalación, donde todavía estamos hablando de meses de otoño que todavía hace calor, y aquí en el caso de Las Brujas estaríamos hablando fundamentalmente de los meses de verano, ¿no? Cuando vemos un poco la tabla donde se representan los resultados de aplicar estos tipos de sombrero, tanto el blanqueo como la pantalla, pues vemos que efectivamente hay una mejora de los valores de temperatura de aire que hace que haya menos horas a temperatura excesiva, y bueno, y vemos que obviamente todos
todos los sistemas que hemos empleado suponen una pérdida de productividad potencial, porque hay que tener en cuenta que al final sombrear implica perder productividad potencial porque se reduce la cantidad de radiación que llega al cultivo. Lo que pasa que a lo mejor con ese sombreo lo que conseguimos es que mucha producción que si se produjera tendría problemas, porque podría tener problemas de blossom o problemas de cracking o problemas de aborto de frutos porque hace demasiado calor, pues lo que conseguimos mejorar en definitiva es la producción comercial, ¿no? Entonces, si miramos un poco las dos posibilidades, pues tanto de pantalla como de blanqueo, lo que se ve es que en salto grande, cuyo ciclo de cultivo ocurre principalmente durante el periodo invernal, pues el sombreo parece que no es muy esencial. Hay un efecto, pero no es tampoco muy crítico. Quizás se pudiera usar un ligero blanqueo, a lo mejor del 30%, durante las primeras fechas de instalación del cultivo, ya que vemos que el impacto que tendría sobre la productividad es muy pequeño, y quizá pueda ayudar en esas primeras fases de instalación, mientras que bueno, una pantalla obviamente tendría un impacto menor, aún, un poquito menor, pero la inversión que tiene, no tiene sentido instalar una pantalla para usarla durante un par de meses al principio del cultivo, ¿no? Mientras que en las brujas, pues sí, ahí ya sí vemos que hay una clara ventaja de usar una pantalla, en concreto con un sombreo del 40% aproximado, en el caso de compararlo con el uso de un blanqueo, ¿no? Se mejora bastante el clima y el descenso de productividad que tendríamos es muchísimo menor que el que tendríamos con el blanqueo, ¿no? Pues ya está. Yo creo que con esto se ve claramente que el encalado no es la mejor opción posible porque disminuye mucho la productividad y que en caso concreto de una pantalla con un 40% de sombreo, de porcentaje de sombreo, pues se podría obtener un buen resultado, eso sí, combinándola con una muy buena superficie de ventilación, porque aunque no lo he mencionado, en ambos casos estamos trabajando con una superficie de ventilación del 30% del invernadero. Bueno, en el caso de una pantalla, lo que hemos simulado son dos tipos, hemos comparado dos tipos, una pantalla fija basada en un film plástico muy fino que se usa mucho en Almería, ¿no? Y que se pone durante un periodo de cultivo, en este caso sería simulada en Salto Grande, que es donde hay ciclo de invierno del 15 de mayo al 31 de agosto, frente a una pantalla luminizada que se abre y se cierra todas las noches que la temperatura exterior baje de 14 grados. Y en este caso vemos que, bueno, obviamente la pantalla luminizada incrementa el rendimiento debido a que mejora las temperaturas nocturnas durante esos meses de invierno y disminuye también en gran medida el número de horas que el cultivo está con condensación, ¿no? Con lo cual también disminuiría el número de horas donde potencialmente podríamos tener problemas, con lo cual se ve como una opción bastante interesante en el caso de Salto Grande, ¿no? En las brujas no la he simulado, ya dado que el ciclo tiene lugar durante el verano, ¿no? Para las brujas lo que sí hemos simulado sería una nebulización de alta presión, un sistema de nebulización, y se han simulado tres capacidades del sistema, 300, 450 y 600 gramos, ¿no? Y en este caso lo que vemos es que los resultados indican claramente que el sistema de nebulización en un invernadero bien ventilado no sería necesaria, apenas tiene una incidencia sobre el rendimiento productivo y además implicaría un consumo de energía y de agua que no lo hace muy interesante, ¿no? Y tampoco un sistema de pad and fan parece interesante, ¿no? Ya que son sistemas más caros y con un consumo de energía y agua mayor, ¿no? Y sobre todo se usan en zonas de clima más árido, ¿no? Y en cuanto a la calefacción, se ha simulado en Salto nada más y se han simulado distintas potencias de calefacción y se ha visto que una calefacción sencilla de aire con una potencia de unos 50 vatios metro cuadrado podría aumentar la productividad un 23%. Si se aumenta todavía más la potencia, habría un incremento muy pequeño, con lo cual no tiene mucho sentido. Y la cantidad de energía que se consumiría sería aproximadamente de unos 560 megajulios por metro cuadrado, ¿no? También se ha simulado para las brujas lo que sería un enriquecimiento con CO2. Perdón, ahora está aquí. Y en ambos casos, ¿no? Tanto para las brujas como para Salto. Y lo que vemos, bueno, es que el efecto positivo que tendría un enriquecimiento con CO2 es bastante limitado en ambos casos.
Se podría quizá intentar usar una estrategia de dosificación más conservadora, porque se ve que si el consumo de CO2 sería bastante alto, y yo creo que la rentabilidad de esta técnica en un invernadero pasivo es bastante discutible, ¿no? Debido a la gran cantidad de horas de ventilación que necesitamos en este clima, que hace que durante esa hora el CO2 que aplicamos se pierda, ¿no? Entonces, al final, tenemos una serie de combinaciones aconsejables, que para Salto sería un invernadero multicapilla con techo gótico, que tuviera al menos 5 metros de altura en canalón y una fracción de ventana del 30% si no se usa malla anti-insecto y del 40% si se usa una malla mosquitera del 20 por 10 hilos por centímetro. Tener ventanas automatizables controladas, una película de polietileno térmico estándar, en el caso de Salto Grande, no usar sombreo y usar una pantalla térmica con al menos de un 80% de aluminio y un sistema de calefacción con una capacidad en torno a 50 vatios metro cuadrado. Con eso se podría tener un buen resultado. Se analizó también el año 2012 para ver que el año 2018 no fuera un año un poco distinto, ¿no? Lo que se vio en 2012, que era un año un poco más frío, es que el incremento era un poquito mayor también de la productividad, del 26% frente al 23%. En el caso de las brujas, sería el mismo tipo de invernadero, también con ventana automatizada, la misma película de polietileno, sin ningún tipo de sombreo, perdón. En el caso de las brujas, esto hay un error. Habría que considerar una pantalla de sombreo, perdón, y no sistema de calefacción. Disculpe, es un error que se ha copiado de la anterior. En este caso no sería pantalla térmica, sería pantalla de sombreo con un sombreo del 40% y obviamente no haría falta calefacción. Aquí lo tenemos, ¿no? Las conclusiones serían, por tanto, que el clima en Uruguay, tanto en Salto Grande como en Brujas, las Brujas es extremadamente privilegiado para la producción de tomate en invernadero. Potencialmente nuestros modelos predicen productividades que pudieran llegar con el tipo de estructura y con el equipo de control que mencioné anteriormente hasta 44 kilómetros cuadrados en las Brujas y hasta 36 en Salto, pero para eso haría falta pues eso, ese tipo de invernadero y luego también un manejo óptimo del cultivo, del fertirriego, control de plagas, poda, el uso del sistema de producción de descuelgue, etcétera. Con todo ello podríamos llegar potencialmente a esos valores de producción. En ambos lugares, el mejor invernadero pasivo sería un invernadero multicapilla tipo gótico, con al menos 5 metros de altura y con una cubierta térmica estándar. Debe tener ventanas cenitales automatizadas y también ventanas laterales si el invernadero es de menos de 1 hectárea, con una fracción de al menos el 40% de superficie de ventana si se usa una malla mosquitera y del 30% si no se usa. En Salto Grande, además, se podría usar un sistema de calefacción de 50 vatios metro cuadrado combinado con una pantalla térmica interna aluminizada y incrementando, en este caso, la producción hasta un 30%. En ese caso, debería usarse también un acolchado de suelo oscuro. Los resultados no indican una ventaja del uso de enriquecimiento carbónico, ni nebulización, ni de blanqueo. Las pantallas de sombreo móviles pudieran tener interés en las brujas en invernaderos muy bien ventilados. Y luego se debería hacer un análisis económico para corroborar que la rentabilidad de las opciones recomendadas efectivamente mejora la rentabilidad del invernadero de partida. Y con esto terminaría y le daría las gracias y me pongo a su disposición para preguntas y aclaraciones.